Nacional de Lomas de Zamora, profesor de Sociología del Deporte de la Licenciatura de Gestión Deportiva de la Universidad Nacional de 3 de Febrero. La temática de hoy que nos va a comentar el doctor es de liderazgo y gestión para el desarrollo de organizaciones deportivas de calidad. Así que bueno, un aplauso virtual con ustedes, el doctor Carlos Alberto Marino. Carlos, ¿estás por ahí? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. En realidad, ¿se ve la presentación? Sí, se ve. Ok. ¿Y se escucha bien? Se escucha perfecto. Bueno, entonces estamos para arrancar. Todo tuyo. Bueno, muchas gracias por la presentación. Realmente te agradezco y esperemos que podamos tener una jornada interesante. La idea sería que posteriormente a la charla abramos un espacio de preguntas, ¿no es cierto? De manera interactiva, así que vayan viendo cuáles son los temas que por ahí les interesa más y lo vamos desarrollando. Bueno, agradecer a las autoridades de la universidad por la invitación, a todo el equipo de organización y a vos, Ana, por la presentación. Avanzamos en la charla. El título es Liderazgo y Gestión para Desarrollo de Organizaciones Deportivas de Calidad. Y hay varias cosas acá. Primero vamos a tener que hacer una distinción entre el concepto de liderazgo y el concepto de gestión, que si bien son complementarios, no son iguales, o sea, tienen diferencias cualitativas. Así que durante la charla lo vamos a ir desarrollando. Yo parto de un paradigma que probablemente no sé si ustedes lo trabajarán mucho, pero yo parto del paradigma de la neurosociología, es decir, esta idea de la articulación de las ciencias naturales con las ciencias sociales. Cosa que en algunos otros paradigmas se muestran como realmente opuestos, como que por un lado va todo lo cultural y por otro lado todo lo biológico. Y para nosotros, desde el punto de vista a la luz de las últimas investigaciones y demás, se ha demostrado que estas dos dimensiones son posibles de articular y además de posible y conveniente hacerlo. Por lo tanto, la neurosociología es una encrucijada entre lo que nos aporta las neurociencias y lo que nos aporta el enfoque sociológico. Sobre todo teniendo en cuenta que el cerebro se define fundamentalmente como un órgano social, es lo que nos permite establecer las relaciones con la sociedad, generar cultura y comprender la cultura. Esto es lo que realmente nos permite hacer este órgano. Y para romper un poco esta dicotomía, esta cuestión de prevalencia, tenemos que decir que la base, el sustrato de nuestra vida es biológico, luego es cultural. Así que sobre esta idea, nosotros tenemos acá dos personas, dos investigadores provenientes del campo de la medicina, específicamente de la neurología, Bogen y Sperry, que son los primeros que empiezan a trabajar con esta idea de ver las dimensiones sociales del cerebro. Pero el verdadero, el padre del término de neurosociología, se le atribuye a Warren Tenhouten, allá por 1972. Este es un sociólogo que se desempeña en la Universidad de California, y él empieza ahí a trabajar con este paradigma, se lo identifica como el verdadero gestor, como el verdadero impulsor de esta disciplina. Luego han venido una cantidad de expertos, yo solamente puse algunos muy representativos, hay una enorme lista de gente que trabaja en este espacio. Entre ellos podemos citar a Franks, a Turner,
a Gazzaniga. Y hay uno muy interesante también, italiano, Giacomo Rizzolatti, que probablemente lo hayan escuchado nombrar, es el que descubrió las neuronas espejo. Esta cuestión es muy importante, sobre todo también para los profesores de educación física y entrenadores deportivos, porque en un momento dado que se había cuestionado profundamente el tema de mostrar las ejercitaciones, con los trabajos de Rizzolatti nos damos cuenta que el cerebro humano es un gran imitador. O sea que a partir de ver gestos que realizan otros, los podemos imitar y los podemos incorporar. Por lo tanto, esta cuestión de que a partir de algunas teorías constructivistas de que no era bueno mostrar, bueno, parece ser que la ciencia evidencia otra posibilidad. Por lo tanto, todos los paradigmas son importantes y de cada uno podemos ir sacando aspectos principales que nos pueden servir para mejorar la calidad de nuestra profesión y de nuestro desempeño. Nosotros el tema de la neurosociología lo vamos a ver aplicado como telón de fondo en esta charla donde, como dijimos, vamos a ver el liderazgo y la gestión para las organizaciones, pero para buscar calidad en las organizaciones. Lo circunscribimos a las deportivas, pero podíamos también transferirlo a instituciones educativas o de alguna otra especialidad afín. Bueno, a ver. Lo primero que tenemos que ver es la idea de cómo está configurado nuestro cerebro. No tenemos un solo cerebro, o tenemos, mejor dicho, un solo cerebro, pero que está constituido por tres componentes esenciales. Miren, lo más antiguo que tenemos, que está por acá, fundamentalmente en rojo, es lo que constituye la base cerebral y el cerebelo. Esto es lo que se llama el cerebro primitivo o el cerebro reptiliano. Fíjense qué interesante que esto aparece aproximadamente hace 500 millones de años. Este cerebro lo compartimos con los reptiles. Ustedes han visto que los reptiles tienen conductas muy instintivas, muy básicas, las conductas que le permiten sobrevivir. Bueno, son las que compartimos también nosotros. Todo el sistema digamos, biológico, las reacciones primarias, todo esto depende de esta cuestión. La coordinación, digamos, respiratoria, cardíaca, bueno, todo esto está bajo esta esfera de control, es un nivel muy básico, muy primitivo, pero posteriormente, hace unos 200 millones de años, esto empieza a dar un salto cualitativo y se empieza a desarrollar lo que se conoce como el cerebro límbico o el cerebro mamífero. Por eso nosotros podemos tener y podemos comunicarnos de manera afectiva, por ejemplo, con nuestras mascotas o con algunos animales superiores, y no así podemos ir a acariciar, por ejemplo, a un cocodrilo. Evidentemente porque las reacciones que va a tener el cocodrilo van a ser básicamente tres. O ataca, o escapa, o se inmoviliza. Mientras que nosotros vemos que los animales superiores, los mamíferos, empezamos a tener conductas afectivas. Por lo tanto, este cerebro límbico es el responsable de las emociones. ¿Qué hay ahí metido? Bueno, ahí tenemos la amígdala, el hipotálamo, por ejemplo, el hipocampo, que van a ser estructuras del cerebro fundamentalmente implicadas en el desarrollo de las emociones. Pero después, evolutivamente en los seres humanos, hace unos 100.000 años, empieza a desarrollarse lo que se conoce como el neocórtex, o sea, la nueva corteza, la corteza cerebral, lo que está por encima, lo que vemos nosotros primeramente cuando vemos un cerebro. Ese cuerpo ahí rugoso con una serie de circunvoluciones. Esto es muy importante, se ha configurado de esa manera para poder ser contenido tanto volumen en un espacio
ciertamente reducido como es el cráneo humano. Pero miren, acá está claramente identificado, miren los números. Hablamos de 500 millones de años y apenas el neocórtex hace 100.000 años que está, es muy nuevo. Y hace 200 millones de años que nos guiamos más por las emociones, o sea que el cerebro, estos dos cerebros, el reptiliano y el límbico, son el responsable aproximadamente del 85% de las decisiones que tomamos diariamente. Apenas un 15% lo hacemos de manera estrictamente racional. Ahora bien, dentro de esta corteza cerebral se desarrolla este sector que lo podemos ubicar en la zona de la frente, como su nombre lo indica, prefrontal, por encima de la nariz, y ahí tendríamos radicado lo que son las funciones que nos hacen esencialmente humanos, como la capacidad para comprender, para memorizar, para recordar, para inhibir acciones, para tomar decisiones, y algo tan importante como la memoria RAM, que es la que nos permite, por ejemplo, estar desarrollando esta charla y no estar repitiéndome permanentemente con lo que recién acabo de decir. Fíjense que cuando hay algunas patologías, y sobre todo, o por lo general, cuando uno tiene edades avanzadas que atacan estos sistemas, fíjense que la gente se repite continuamente, o olvida las cosas inmediatas y recuerda las lejanas. Bueno, todo esto está afectando a este córtex prefrontal, que es lo que nos permite fundamentalmente las capacidades de razonamiento. Ahora bien, del lado de las emociones, se han distinguido fundamentalmente 6 emociones que comparten todos los seres humanos independientemente de su cultura y del lugar donde habiten. Esto significa que quizás se exprese de diferente manera esa emoción, pero la emoción de base está. O hay distintas cosas que por ahí pueden desencadenar estas emociones con relación a la cultura. Pero en todas las culturas se han identificado las emociones de la alegría, de la tristeza, del asombro, del asco. Esto, miren, parece una cosa extraña, pero gracias al asco, en gran medida preservamos nuestra integridad física y nuestros ancestros han podido sobrevivir. Porque, por ejemplo, frente a algún alimento que está en descomposición, inmediatamente tenemos un rechazo, nos causa repulsa. Inclusive también está descrito lo que es el asco moral, o sea, cuando sentimos aversión hacia determinadas conductas o comportamientos que los vemos impropios, nos genera un fuerte rechazo. Otro de las emociones fundamentales es el enojo, la ira y el miedo. Bueno, esto se da en todos los seres humanos de manera distinta conforme las situaciones, pero son emociones compartidas. Ahora, ¿por qué estamos desarrollando esta idea del cerebro triuno que fue impulsada ahí por Paul MacLean en los años 90? Porque básicamente el producto del trabajo cerebral, o sea, ¿qué es lo que hace realmente nuestro cerebro? Es una interacción entre sustancias químicas y neurotransmisores, o sea, entre sustancias químicas, eléctricas y biológicas. Esto realmente es la actividad cerebral. El resultado de esas interacciones constituye lo que conocemos como la mente. Es decir, el cerebro produce nuestra mente y a su vez la mente, que es pensamientos, esto que tenemos acá, más emociones, esto trabaja articuladamente. Pensamientos y emociones trabajan articuladamente. Por eso, determinadas emociones nos llevan a determinados pensamientos y determinados pensamientos pueden cambiar nuestras emociones. Por lo tanto, llegar a un manejo de esta situación es uno de los factores principales en este momento que están teniendo, por ejemplo, los psicólogos del deporte,
donde hablan fundamentalmente de la gestión de las emociones. Bueno, cómo se gestionan esas emociones para que jueguen a favor del deportista y no en contra. Y a su vez, esto lo podemos trasladar perfectamente al mundo de la gestión organizacional. Así que miren, que no sé si ustedes habían visto esto en alguna otra materia, y fíjense qué interesante que puede resultar para revisar los paradigmas que tenemos en cuanto a la práctica de la función de docentes y de entrenadores. La neurociencia está aportando enormes avances con respecto a esta investigación. Bueno, ustedes ahí ven un grupo de personas, o sea, yo esto lo suelo hacer de manera por ahí interactiva, dado el tiempo no lo vamos a poder realizar, pero si ustedes ven esta primera figura, vemos acá un grupo de personas. Y acá vemos también personas que están caminando en una determinada dirección, pero fíjense que cada uno tiene un color distinto, una flecha distinta. O sea que si bien todos están direccionados en un sentido, no todos son iguales. Esto es lo que quiere representar esta imagen. Luego vemos esta otra cuestión que un poco representa, sería una metáfora gráfica de la idea de un sociólogo muy importante como es Anthony Giddens, donde explica que las organizaciones son facilitadoras, acá lo tenemos con el tilde positivo, facilitan que nosotros desarrollemos acciones ahí adentro, pero también inhabilitan a otras acciones. Y esto cualquiera que se desempeña en alguna organización, o ustedes mismos dentro de la universidad, van a ver que hay cosas que son posibles de hacer y cosas que no. Bueno, en este marco entre lo que se puede y lo que no se puede, y la capacidad de agencia que tenemos las personas, ¿qué es capacidad de agencia? Capacidad de transformación de la realidad y de las estructuras. Entre esa interacción se produce justamente el desempeño y nuestro comportamiento dentro de las organizaciones. Y por último tenemos acá una mesa donde cada uno tiene una parte del rompecabezas. Acá ustedes lo están viendo con diferentes colores. ¿Esto qué representa? Representa la idea de que acá se están compartiendo recursos de distinto tipo, ideas, económicos, técnicos, simbólicos, equipamiento, instalaciones. Bueno, todos estos son recursos que se comparten en una organización con la idea de poder cumplir sus fines y objetivos. Por lo tanto, acá arribamos a una definición de organización, porque nosotros vamos a hablar de organizaciones deportivas, por lo tanto es importante por lo menos partir de qué idea tenemos acerca de lo que es una organización. En principio es un sistema sociotécnico, es decir, esto es fácil de explicar. Si ustedes ven y comparan una escuela, una entidad bancaria y un club, van a ver que todas están constituidas por personas. Pero dentro de cada una de estas organizaciones se desarrollan procesos técnicos diferentes. Basta solamente con visitar cualquiera de ellas y van a ver que las conductas, los vocabularios, los comportamientos, las finalidades, los objetivos difieren. Pero básicamente están constituidas por personas que manejan determinados criterios técnicos. Por lo tanto, decimos que es un sistema sociotécnico como un conjunto interrelacionado de partes para cumplir un objetivo. Está integrado por personas. Estas personas persiguen finalidades y objetivos institucionales en común que son fijados por la alta dirección. Y acá seguramente ustedes habrán tenido en alguna materia, por ahí habrán visto la idea de misión, visión y valores organizacionales, propios del planeamiento y del planeamiento estratégico fundamentalmente, donde acá la alta dirección nos dice básicamente para qué estamos en la vida, cuál es nuestra razón de ser, eso sería la misión, cuál es el futuro imaginado, estamos hablando de la visión, y sobre qué valores vamos a actuar para definir nuestras conductas, nuestros reglamentos y nuestras acciones. Entonces, básicamente, esto lo fija la alta dirección, pero fíjense, volvamos a esta imagen de las flechas, fíjense que cada una de estas personas, si bien
caminan en una dirección que es la dirección que pretende la organización, también tienen diferencias personales e incluso diferencias sectoriales, que puede hacer que se generen conflictos dentro de la organización, que se establezcan acuerdos o que se establezcan determinados conflictos, o sea, choques de intereses, choques de ideas, choques de paradigmas. Esto en nuestra profesión lo vemos diariamente. Entonces, en nuestra y en todas, ¿no? Y entonces, en este marco de posibilidades y restricciones, compartiendo recursos, se desarrolla la vida organizacional. Y fundamentalmente es muy importante tener en cuenta esta visión sociológica de las organizaciones, porque tenemos que comprender que está formada por personas que tienen intereses, que tienen perspectivas diferentes, pero que en definitiva tienen que trabajar en un marco en común. Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que eso se produzca? ¿Y cómo hacemos para que cada uno pueda desarrollarse dentro de esa organización más allá de sus diferencias? Entonces, vamos a ver que, como hablábamos de gestión de la calidad, el paradigma de gestión de la calidad tiene algunos principios fundamentales que están desarrollados dentro de lo que es la norma ISO, ¿no? La norma de gestión de calidad. En este caso me voy a referir a la norma 9000, que es un glosario técnico, es el vocabulario que utilizamos en la gestión de la calidad. ¿Y qué estamos viendo acá? Miren, lo primero que marca la norma es que para tener un verdadero paradigma de calidad, lo primero que tenemos que hacer es enfocarnos en quién es el destinatario de ese servicio que estamos realizando. Y en este caso lo denominamos deportista o alumno. Si estaríamos en el ámbito médico, diríamos que es un paciente. Si estaríamos en el ámbito de una organización gubernamental, diríamos que es el ciudadano. Es decir, el enfoque a la persona destinataria, al grupo destinatario, es fundamental en los procesos de gestión de la calidad. La razón de ser de una universidad no son los docentes, son los alumnos. Los docentes lo que hacemos es desarrollar acciones para que los alumnos se formen. Esta es la idea, esta es la esencia que tiene básicamente este proceso. Y por otro lado, bueno, todas las funciones asociadas que tendría, como por ejemplo la investigación, el desarrollo y todo esto. Pero el destinatario principal son los estudiantes. Y si nosotros estamos desarrollando una organización deportiva, son nuestros deportistas. Ahí es donde tenemos que apuntar, ahí es donde tenemos que trabajar. El segundo principio que marca el glosario, digamos, este vocabulario, habla del segundo principio, habla del liderazgo. En particular, yo lo pondría primero al liderazgo, porque entiendo que depende del liderazgo, va a ser posible que tengamos este enfoque. Pero bueno, no importa si está antes o después, lo importante es que está y que es fundamental. Quizá tengamos que leerlo esto de manera en paralelo, todos los principios en paralelo, si no son jerárquicos, no es que uno está por encima del otro. El tercer principio es participación, implicar a las personas. Nosotros vemos en muchas organizaciones que hay personas que están archivadas, que están frisadas, que realmente no están formando parte de la organización. Y no nos podemos dar ese lujo. Hay que generar formas de incorporar la participación y aprovechar lo mejor de cada uno en una sinergia que un poco representaba esa imagen de la mesa compartiendo recursos. Todos los sujetos son valiosos, lo importante es encontrar cuál es ese valor y cómo lo comparte con el resto y con la organización. Esto es fundamental. Enfoque basado en procesos. Muchas veces estamos acostumbrados a ser resultadistas. Nos preocupa mucho cuál es el resultado. Bueno, hay que tener claramente estructurada la idea de que los resultados son consecuencia de los procesos. Si nosotros no mejoramos los procesos, no hacemos las cosas mejor, los resultados inevitablemente van a ir en la misma dirección. Es muy raro que de procesos
inadecuados, ineficaces, ineficientes, tengamos resultados exitosos. En algún caso puede ser, algunos de ustedes pueden decir, pero yo conozco un caso en el cual las cosas se hacen mal y sin embargo la organización funciona bien. Bueno, eso tiene un plazo de vencimiento. En algún momento ese sistema se acaba y realmente lo que tenemos que revisar son cómo hacemos las cosas. Todos los días pensar y repensar cómo estamos llevando adelante los procesos que nos van a llevar al éxito o nos van a llevar al fracaso. Esto es tremendamente importante. Por lo tanto, algunas personas dicen, yo tengo 40 años, 30 años de experiencia, ¿qué me van a decir a mí cómo hacer las cosas si yo hace 40 años que estoy haciendo lo mismo? Y eso es cierto, eso quizá habría que ver si son 40 años de experiencia o si es un año repetido 40 veces, que es muy diferente. Realmente hay experiencia en tanto se reflexione sobre esas cosas que hacemos y sobre nuestras prácticas y nuestras actividades. Por lo tanto, por eso hablamos tanto del enfoque basado en procesos. Revisar continuamente nuestras prácticas, qué estamos haciendo, qué resultados dan, no enfrascarnos en una teoría y no salir de esa teoría, sino tener la cabeza abierta, ver cuáles son las nuevas realidades, ver cuáles son los nuevos insumos que aportan los diferentes enfoques científicos. Y con eso mejorar nuestras prestaciones profesionales. La idea de mejora, la mejora continua, la mejora permanente. Esto es fundamental, miren, la idea de la mejora no es un estado al cual uno llega, sino que es un camino que transita diariamente. Continuamente la vara tiene que ir subiendo, tiene que ir poniéndose con mayores estándares y requisitos de exigencia. Por lo tanto, esta idea de mejora lo que busca es la performance continua de llegar a nuestra mejor versión, que al día siguiente tiene que ser superada. Esto sucede en todos los campos, en el campo organizacional, en el campo individual, en el campo familiar. Tenemos que tratar de buscar mejoramiento continuo. Ahora, cuidado con esto. Por eso decimos enfoque basado en procesos y decimos revisar esos procesos. Porque ¿saben qué puede suceder también? Que haya gente que se esfuerce, y de hecho lo hay, personas que se esfuerzan, organizaciones que se esfuerzan todos los días en hacer cada vez mejor mal las cosas. O sea, parece un contrasentido, pero vemos que hay organizaciones y sujetos individuales, grupos, que día a día lo único que hacen es reforzar los errores. Entonces también tienen mejoran cada vez más en hacer cada vez las cosas peor. Bueno, por eso lo que tenemos que buscar es que esa mejora sea positiva, sea una mejora destinada al engrandecimiento, al crecimiento, al desarrollo y no a la involución. Hay que tener mucho cuidado con esto. Vemos en algunas organizaciones que se pretenden realizar algunas acciones de transformación, de mejorar los procesos, y la primera respuesta que tenemos es lógica porque hay siempre una resistencia al cambio. Lo primero que nos van a decir, pero ¿por qué vamos a cambiar si esto lo hacemos hace 30 años que lo hacemos así? Bueno, justamente por eso, porque quizás sea momento de revisar cómo hacemos las cosas. Yo tampoco soy afecto, ni avalo, ni adhiero a la idea de que todo cambio es positivo. Hay cambios que no nos favorecen, evidentemente. Ustedes pueden cada uno hacer un esfuerzo para tratar de ver en su vida o en sus carreras cosas que han cambiado y que realmente no mejoran la cosa. Y no les sirve, no les da utilidad para cada uno de ustedes. Sin embargo, el cambio se produce. Por lo tanto, la cuestión no es que todo cambio es bueno. Yo considero que hay cuestiones que hay que preservar, hay tradiciones que hay que preservar y que son muy importantes. Las nuevas realidades hay que adaptarlas, no adoptarlas, no tomarlas porque son nuevas y porque son nuevas son buenas, sino revisarlas, ver realmente cuál es su utilidad,
incorporarlo a nuestro bagaje si sirven, y si no sirven, darle un tiempo para esperar un poco a ver cómo evolucionan y cuáles son sus resultados. Pero para eso tenemos que ver esta idea de empezar a pensar en tomar decisiones basadas en la evidencia y no basada en lo que se le ocurre a cada uno cuando le toca estar en el lugar de conducción. Y esto lo vemos muchísimas veces. Llega alguien a un lugar y vamos a hacer esto así. ¿Por qué? Y porque se le ocurre a esa persona. O porque se instaló una determinada visión, una determinada perspectiva. Y entonces todos tenemos que adoptar esto, ¿no? Es importante que tengamos evidencia científica. Y para tener evidencia científica hay que hacer estudios, hay que hacer investigaciones, no cerrarse en paradigmas ideológicos, sino tener en cuenta qué es lo que nos está diciendo la realidad, estudiarlo, tomar esos datos y con eso tomar decisiones de calidad. Y por último, fíjense este término, una adecuada gestión de las relaciones. Se conoce en la teoría de la gestión moderna un término que fue introducido por Freeman dentro de la teoría de la gestión, que es la idea de los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Son partes interesadas. Pueden ser individuos, grupos u organizaciones, tanto al interior como al exterior de la organización, que pueden contribuir favoreciendo el desarrollo de nuestra organización o perjudicándolo. O sea, para que ustedes tengan claramente, cuando hacemos el trabajo con los stakeholders, construimos un mapa y vemos quiénes pueden estar a favor de nuestro proyecto y pueden aportar recursos a nuestro proyecto, quiénes van a estar en contra y quiénes son neutrales por el momento. Por lo tanto, esta idea de los stakeholders, esta idea de la gestión relacional, es una de las claves del éxito de las organizaciones, o mejor dicho, de la alta performance de las organizaciones exitosas. Por lo tanto, estos principios es importantísimo incorporarlos a nuestra práctica profesional y, en resumidas cuentas, enfocarnos en el destinatario, generar liderazgo, implicar a las personas, mirar los procesos que llevamos adelante, buscar siempre la mejora positiva, tomar decisiones basadas en evidencia y gestionar adecuadamente nuestras relaciones, definen este paradigma de la calidad. Y entonces vamos a tomar el punto 2, que es el de liderazgo, y vamos a ver qué entendemos por tal. ¿Por qué las organizaciones exitosas tienen liderazgos importantes, liderazgos reconocidos? Dolan y García son dos autores del área de la psicología organizacional, son dos psicólogos que realmente han escrito un libro allá por los finales de los 90, que se llamó Dirección por Valores, y que transformó bastante el paradigma de la gestión, diciendo que lo importante en las organizaciones es compartir un conjunto de valores y que todos los componentes de esa organización lo promuevan y lo lleven adelante, y sobre todo lo cumplan, ¿no? Los valores no son para escribir y pegar en una pared, sino que son para que estén encarnados en cada uno de nosotros y lo cultivemos en el plexo de la organización. El verdadero liderazgo es esencialmente, para Dolan y García, conversar permanentemente con nuestra gente sobre estos valores que ponemos en juego. Cuando hablamos de valores, hablamos de fines y valores, las ideas las ideas últimas que perseguimos y los valores operativos sobre los cuales vamos a consustanciar estas ideas. Por lo tanto, las organizaciones que gestionan por valores y con valores se transforman en organizaciones que crean sentido, verdaderamente sentido. Y después vamos a ver que esto implica un fuerte desarrollo de la cultura organizacional, que va a ser uno de los puntos que vamos a trabajar en esta charla. Bueno, miren, como les decía recién, a partir de los estudios que nos van aportando las distintas disciplinas, vemos que acá Gartner desarrolla esta idea
sobre las tipologías de inteligencia. No hay una sola inteligencia, por eso hoy se está poniendo muy en duda estos test sobre los IQ, los índices de inteligencia, y fundamentalmente se habla de que cada uno de nosotros tiene este mix de inteligencias, pero de acuerdo a los sujetos, en algunos prevalece más una que otro. Bueno, acá ustedes las están viendo, no hace falta que se las lea. ¿Cuáles van a ser importantes para nuestra actividad? Tanto como gestores, tanto como líderes o como profesor de educación física, que en definitiva, dando clase, que en definitiva lo que estamos haciendo es justamente eso, llevando adelante un proceso de liderazgo y de gestión. Esto lo compartimos con todas estas otras funciones. Por lo tanto, dentro de estas inteligencias múltiples, para la dimensión del liderazgo es muy importante la intrapersonal, esta capacidad de autoconocernos, de comprender nuestros propios pensamientos. La inteligencia interpersonal, la empatía, capaz de conectarnos con otros, y la corporal kinestésica, nuestra posición, nuestro lenguaje actitudinal es fundamental a la hora de ejercer liderazgo. Habitualmente todos nosotros tenemos estas dos entidades que habitan dentro de nuestra cabeza y continuamente están en diálogo. Una que nos invita a superarnos, a ser mejores, y otra que nos invita a sobrevivir. ¿Para qué vas a esforzarte? ¿Para qué vas a hacer algo mejor si con esto ya está? Si con esto zafamos, ¿para qué más? Bueno, este diálogo permanente es sobre lo cual muchas veces decía que trabajan esencialmente los psicólogos de alto nivel, los deportistas de élite, donde se habla del diálogo interno. ¿Vieron en esos momentos donde el deportista está por enfrentar una situación de una prueba muy difícil, muy compleja, lo ven totalmente concentrado y lo ven que prácticamente se está hablando a sí mismo? Bueno, en gran medida el desarrollo de su performance va a tener mucho que ver con eso que se dice, que él mismo se dice a sí mismo. Y esto tiene que ver con lo que nosotros nos decimos a nosotros mismos. Si acá lo que estamos poniendo son cuestiones limitantes permanentemente, si nuestra respuesta, nuestras inducciones ante las cosas es, no vas a poder, te va a salir mal, ¿para qué arriesgarte? Bueno, evidentemente vamos a quedar estancados en nuestra zona de seguridad. Quizá no sea nuestra zona de confort, quizá no nos sentamos cómodos ahí adentro, pero nos vamos a sentir seguros. Es decir, mínimamente vamos a sentir como que no estamos corriendo peligro. Ahora, escuchar a este otro implica asumir riesgos. Y después vamos a ver cuál es la idea del riesgo. Pues después vamos a ver, me gustaría que lo dejemos para el final, esta idea de correr riesgos, porque es una de las características de las gestiones modernas. Esto significa el autoliderazgo. Es la primera etapa del liderazgo. Nadie puede liderar a otros si primero no se lidera a sí mismo. Por lo tanto, cuiden el diálogo interior. Cuiden mucho lo que se dicen a sí mismos. No se pongan barreras limitantes. No se pongan acciones que los imposibiliten. Y mucho menos lo hagan con sus alumnos. Yo particularmente dentro del área del desarrollo de la actividad profesional nuestra como profesor de educación física, siempre digo que hay una palabra que tenemos que erradicar del vocabulario nuestro y de nuestros alumnos: el no puedo. No puedo, profe, ¿cómo no puedo? ¿Cómo no puedo? Claro que podés. Lo que pasa es que tenemos que buscarle la vuelta, tenemos que encontrar el camino para que puedas. Todos pueden hacer las cosas básicas que tenemos que enseñar en una escuela. No hay ninguno que no pueda hacerlo.
Pero para eso quizá lo que tengamos que descomponer la actividad es en algo más sencillo como para que pueda dar un primer paso, empezar a construir caminos exitosos y con eso va a intentar superarlo. Quizá nunca llegue al resultado final como quizá lo logre otro, pero lo importante es que lo intente, lo importante es que se desafíe. Por eso yo personalmente, tanto en las organizaciones que me han tocado liderar a lo largo de mi vida y en la práctica profesional concreta como profesor de educación física, siempre he dicho que practico la pedagogía del desafío, desafiarnos continuamente, desafiarnos continuamente. Ahora, ¿qué pasa? Si el desafío es muy, muy grande, es muy probable que lo que generemos es fracaso. Y si el desafío no constituye un desafío porque ni siquiera implica un mínimo esfuerzo por parte nuestro para conseguirlo, tampoco vamos a tener una mejora en nuestra situación emocional y en nuestra autoestima. El desafío tiene que ser el punto justo, el punto de equilibrio justo entre aquello que el sujeto puede realizar, pero para realizarlo tiene que esforzarse. Y ese esfuerzo le va a dar el margen de superación y el salto cualitativo que está buscando. Hay 3 verbos que son definitivos para la acción del liderazgo. Primero, creer. Si no creemos en nosotros mismos, si no creemos en lo que estamos haciendo, si no estamos convencidos de nuestras acciones, realmente va a ser muy difícil que podamos liderar algún proceso. Luego está querer, porque puedo creer todas estas cosas, pero no quiero hacerlas. Por lo tanto, acá en el querer se pone en juego la voluntad. Esta idea de concretar las acciones, de querer llevarlas a la práctica. Pero no alcanza con querer hacerlo, hay que hacerlo. Y nosotros estamos viendo en numerosos lugares que permanecemos continuamente en estos debates, entre los que creen algunos que hay que hacer, entre lo que otros quieren hacer, pero el tema es que para transformar la realidad hay que meter las manos en la masa y hacerlo. Es la única forma, es hacerlo. Por eso tenemos que pasar a lo que se denomina el paradigma de la acción. Basta de tanta cháchara, basta de tanta cuestión y empecemos a hacer que las cosas sucedan. Eso es gestión, hacer que las cosas sucedan. ¿Qué es liderazgo? Pensar, impulsar, estimular, inspirar aquello que se cree que debe suceder. Pero gestión es hacer que suceda. Es decir, cómo todo eso lo llevamos a la práctica. Por eso les decía al principio que liderazgo y gestión van de la mano, se retroalimentan mutuamente y establecen una sinergia tanto para las organizaciones como para nosotros mismos en nuestra vida, como para que las clases que damos. Estos 3 verbos tienen que interactuar de modo permanente. ¿Qué decimos cuando hablamos de liderazgo? Bueno, evidentemente, como decíamos al principio, establecer una dirección hacia la cual queremos ir, inspirar esta idea de un mundo mejor y que es posible de alcanzar. Y esto lo logramos teniendo unidad de propósito, es decir, uniendo los distintos recursos de cada uno, direccionándolo para que avancemos hacia ese destino que creemos que es el adecuado, el correcto. Para trabajar por aquellas cosas que realmente creemos que son importantes y nobles en nuestra vida y luchar y combatir por aquellas que creemos que no están bien y que hay que transformarlas. El líder tiene que crear condiciones, fundamentalmente tiene que generar espacios y oportunidades, posibilidades para que la gente se desarrolle. No es un buen líder aquel que toma el trabajo de otro y lo realiza él. Un buen líder es aquel que hace que cada uno encuentre su dimensión, que cada uno sepa por qué es valioso para esa organización y que potencie sus capacidades y potencialidades justamente para cumplir la tarea para la cual está previsto. Por lo tanto, el líder debe trabajar con cada uno en la idea de desarrollo. Un buen líder es aquel que desarrolla. La figura contraria a esta sería la imagen del pino. Ustedes si van por algún parque y ven un pino, van a ver que abajo no crece nada, no crece pasto. ¿Por qué?
porque el pino larga una resina que, diciéndolo fácilmente, mata todo lo que está alrededor. Por lo tanto, los liderazgos que no permiten los crecimientos individuales, los liderazgos que no permiten el desarrollo de las personas, no son buenos liderazgos, a lo sumo serán buenas jefaturas. Y hasta que habría que ver hasta qué punto. Por eso un buen líder continuamente está viendo en qué hace para mejorar a su equipo, para mejorar a su gente, para brindarle oportunidades de crecimiento. Y finalmente implicarlos a todos. La tarea es del conjunto. Ahora, formar un buen equipo no quiere decir que todos tengan que hacer lo mismo, ni que todos tengan el mismo nivel de responsabilidad, ni que todos tengan que cumplir las mismas tareas. Tener un buen equipo significa que cada uno sepa muy bien lo que tiene que hacer, pero sepa cómo jugar dentro de ese equipo. No superponiendo tareas y sí complementando y generando cooperación, eso fundamentalmente. La bibliografía habla de una cantidad de estilos de liderazgo, no vamos a tener tiempo a explicar cada uno lo que es, yo le puse los principales. Ese liderazgo que aparece espontáneamente, hablamos del liderazgo natural, ese liderazgo autoritario, que más que liderazgo por ahí puede ser una jefatura o puede ser algo impuesto, particularmente no es lo mejor, pero por momentos, en determinados momentos, por ahí de crisis institucional, y bueno, hay veces que el líder tiene que tomar decisiones que parecen ser que son autoritarias en su momento, pero de eso depende la supervivencia de la organización. Por lo tanto, en algún momento por ahí se puede tener alguna decisión, y ustedes lo habrán visto o lo habrán tenido que tomar en algún momento, y decir, bueno, está todo bien, pero esto es así, y lo vamos a hacer así. Si se está incendiando nuestro hogar, no podemos hacer una junta deliberativa con toda la familia a ver qué es lo que más nos conviene. Alguien tiene que tomar la batuta y generar la evacuación, después vemos. Y esto muchas veces pasa en las organizaciones también. Por lo tanto, a veces sucede que hay algún componente que hace que esto emerja. El líder carismático, el líder burocrático, esto lo vemos bien con Max Weber, el fundador de la teoría de la burocracia. La burocracia es necesaria, es necesaria. Yo siempre equiparo la burocracia con la grasa corporal. Tener un componente de grasa corporal es importante y es necesario. Ahora, cuando eso se sale de madre y tenemos un exceso de grasa corporal, empezamos a tener problemas de tipo cardíaco, de tipo metabólico. Por lo tanto, ¿qué es la burocracia? La burocracia es la grasa necesaria. Si no habría burocracia, ustedes cursarían toda la carrera de la licenciatura o del profesorado universitario, depende de lo que están haciendo, y después no se recibirían nunca porque no hay nadie que procesó las notas, no hay nadie que hizo los papeles, no hay nadie que tomó asistencia, no hay ninguno que haya hecho el título. Por lo tanto, esos sistemas burocráticos que sostienen a la organización son importantes. Ahora, cuando eso se agranda de manera, se hipertrofia de manera exagerada, entramos en la burocratización. Y eso no es bueno para ninguna organización. La burocracia necesaria es importante. La burocratización es un problema que adquieren las organizaciones que no son capaces de revisar los procesos que llevan adelante. Terminan siendo ineficientes porque para hacer la misma cosa dan infinidad de pasos que con mucho menos pasos podrían haberlo logrado. Bien. Esto ya los conocen, el líder democrático, el líder laissez-faire, que prácticamente no es líder, es aquel que deja abiertamente hacer lo que venga en gana. Esto tampoco es buen liderazgo. Aquellos líderes que ponen foco en las tareas, o sea, la tarea ordena. Bueno, está bien, hay dificultades, hay problemas, vamos a ponernos a hacer el torneo, cada uno hace sus cosas y eso nos permite recomponer la acción y la dirección de lo que hacemos. El líder pro persona, aquel líder que continuamente está viendo cómo se siente la persona, qué le pasa, pero a veces pierde de vista el rendimiento. Y nosotros, cuando hablamos de liderazgo, tenemos que tener dos cosas en cuenta. Tener a las personas siempre de manera continua, tenerla
en cuanto a su dimensión humana, pero también tenemos que cumplir objetivos institucionales. Y ahí encontramos el equilibrio entre ambas dimensiones. No es ni una sola ni la otra sola, son las dos. El líder transaccional, este es el líder que hace todo a cambio de algo. Nos genera algún beneficio en la medida que nosotros reportemos alguna actividad que a él lo favorezca o que a la organización lo favorezca. Es dar y recibir. Esto es el líder transaccional. No se hace nada si no es con un intercambio de algo. El líder de la curva, se utiliza esta denominación para hablar de estos liderazgos que buscan la felicidad. Esto es una cuestión que está muy en moda en este momento, buscar la felicidad de las organizaciones, de las personas que están involucradas en las organizaciones. Después lo vamos a ver al final de la charla. Y estos dos modelos de liderazgo que quizás sean los que hoy están marcando el liderazgo moderno. El líder situacional. ¿Qué significa el líder situacional? Bueno, justamente que va a poder aplicar alguno de estos liderazgos en algún momento determinado, que es capaz de considerar todos estos estilos como herramientas para su función y que de acuerdo a la situación va aplicando unas y otras. Esto lo explica muy bien Pep Guardiola cuando habla de que a sus jugadores no los trata todos por igual. Algunos necesitan una cosa, otros necesitan otro, algunos necesitan un estímulo más fuerte, otro necesita dejarlos hacer. Bueno, esto lo vamos viendo y tenemos que ir desarrollándolo a medida que vamos conociendo al grupo con el cual trabajamos y a cada uno de sus componentes. Esta es una tarea fundamental del líder, conocer a su gente. Y el líder transformacional es aquel que se concentra en cambiar las cosas en un sentido positivo, en lograr no cambios, sino en lograr transformaciones. Para ello, una de las herramientas esenciales del liderazgo es la comunicación. El líder continuamente comunica. Esta es una comunicación pasiva, evidentemente acá es difícil que genere alguna actitud positiva, alguna actitud de adherencia, pero esta también es negativa. Un líder no tiene que tener comunicaciones agresivas para con su gente, sí comunicaciones asertivas. Uno puede decir las cosas que tiene que decir de manera muy fuerte, de manera muy clara, de manera muy directa, sin necesidad ni de agredir ni de ofender, simplemente planteando las cosas tal como son. Yo por eso digo y continuamente hablo de esta cuestión y me identifico como un sujeto que soy, que no adhiero para nada a la corrección política, a estar buscando continuamente. Uno tiene que decir las cosas como realmente las piensa y como realmente las siente, sin ofender, sin lastimar, sin agredir, pero llamando a las cosas por su nombre de manera franca y directa. Es la única forma de que podamos tener vínculos sanos. Lo otro se construye sobre la base de la mentira y sobre la base del engaño. ¿Qué tenemos que hacer con respecto a nuestras organizaciones? Bueno, evidentemente decíamos que era un grupo de personas, pero no alcanza con eso. Tenemos que ir formando equipos de trabajo. Y luego, algunos de esos equipos van a ser capaces, de acuerdo a sus capacidades, de acuerdo a su entrenamiento, de acuerdo a su capacitación, van a ser capaces de convertirse en equipos de alto rendimiento deportivo. ¿Qué es un equipo de alto rendimiento deportivo? Aquel que tiene metodología para poder enfrentar desafíos de gran envergadura. Desafíos que ponen al máximo nuestras cuestiones. Por lo tanto, acá para ir cerrando esta idea de liderazgo, vamos a tener acá algunas cuestiones principales. Por ejemplo, esta discusión si el líder nace o se hace. Bueno, son las dos cosas. Tenemos alguna predisposición natural hacia la actitud del liderazgo. Hay una cierta disposición. Pero esa disposición hay que potenciarla con estudio, con conocimiento, con entrenamiento en las tareas de conducción, buscando siempre lograr resultados y llevar a nuestra gente a que sea exitosa y a nuestras organizaciones, y también teniendo una visión de este mundo, una visión inspiradora de este mundo que queremos desarrollar. Ahí tenemos una definición básica de liderazgo, que es la capacidad de inspirar, influenciar, motivar, guiar y llevar a cabo acciones
que implique a las personas, a los equipos y a los grupos, a desarrollarse y obtener logros. Esto es muy importante para un liderazgo, obtener logros, buscando construir continuamente la mejor versión de sí mismo en todas esas dimensiones, como persona, en la dimensión deportiva, en lo institucional y en lo sociocomunitario. Pero el problema del liderazgo está íntimamente vinculado a la motivación. Es decir, para tener un equipo exitoso, el equipo tiene que tener un alto grado de motivación y el líder también tiene que tener un alto grado de motivación. Yo ahí pongo esta imagen, cuando las charlas son en clase o las podemos interactuar, siempre les cuento qué ven ahí en esa imagen. Bueno, este es un deportista argentino de élite, se llama Nicolás Marino, es mi hijo, es esgrimista. Y yo tomé esta imagen en un momento en el cual se estaba jugando la clasificación a los Juegos Panamericanos. Un momento de profunda concentración, un momento de profundo diálogo interno. Andá a saber qué se estaría diciendo en ese momento, para enfrentar la prueba que seguía, que era definitoria para el destino que estaba queriendo conseguir. Por lo tanto, ¿qué significa motivación? Es un grupo de energía que están tanto dentro como fuera del individuo. O sea, básicamente motivar es energía. Fíjense, motivación, motivo para la acción. ¿Qué nos motiva a hacer? ¿Qué nos motiva a impulsarlo? Hay muchos precursores, pero uno de los principales teóricos que empezó a desarrollar esta teoría, o aportar teoría a esta idea de la motivación es Maslow. Maslow crea una pirámide, es muy utilizada en el área del marketing, donde reconoce que las personas tenemos 5 niveles digamos, de necesidades. Las más básicas, que son las fisiológicas, las de seguridad, las de pertenecer a algún lugar, la de reconocernos a nosotros mismos, el reconocimiento social que tenemos, y la autorrealización, es decir, llegar a ser lo que realmente estamos soñando con ser. Ahora vino otro autor, Herbert, y otros, allá por el año 67, un poco después, y traza una línea en esta pirámide. Y dice, acá abajo estos 3 factores, necesidades fisiológicas, seguridad y afiliación, son los factores que él denomina higiénicos. ¿Qué son los factores higiénicos? Bueno, es lo que se conoce como motivación extrínseca. Por ejemplo, un aumento de sueldo. Por ejemplo, si lo haces bien, te pongo una buena nota. Por ejemplo, si te portás bien, te compro un helado. Motivación externa. O sea, es un incentivo que viene desde afuera. Herbert va a decir que la verdadera motivación está en estos 2 niveles, fundamentalmente en nuestra capacidad de reconocernos y de autorrealizarnos. Ahí están los verdaderos factores motivacionales, como él los llama. Otro autor que trabajó mucho sobre motivación es Adams, que después lo retoma también Greenberg, y desarrollan la idea de justicia organizacional. Es decir, cuando nosotros trabajamos en organizaciones, estamos viendo y la gente ve cómo son los esfuerzos que realiza y los esfuerzos de los demás. Y acá siempre se generan tensiones. Se generan conflictos, se generan reclamos. Algunos ven que se esfuerzan mucho y a la hora de recompensar se recompensa a los que no se esforzaron nada. Vemos que algunos se esfuerzan mucho y como premio tienen tener que soportar el trabajo que los que no lo hacen. Entonces, ¿qué hace el líder? Ve que una persona se desempeña mal y en lugar de formarla, de capacitarla, de ayudarla a que se desarrolle, ¿qué dice? No, deja que lo haga fulano porque lo hace bien. Por lo tanto, cada vez va a tener menos incentivo para mejorar y cada vez va a estar más sobrecargado. En algún momento estalla. Por lo tanto, estos autores dicen tiene que haber una justicia organizacional en cuanto a la forma que se distribuyen las recompensas y las sanciones, tiene que haber justicia en los procedimientos y tiene que ser una interacción justa entre estos sectores.
Bandura, esta es una teoría muy importante y que los puede ayudar muchísimo a ustedes en forma individual, a ustedes como profesores o como dirigentes. Habla de la teoría de la eficacia personal. ¿Qué es la eficacia? La capacidad de alcanzar objetivos. Entonces, Bandura dice, ¿cuándo estamos motivados? Cuando el individuo tiene convicción que es capaz de llevar adelante una tarea. Si no tiene convicción, su motivación va a ser baja. Esto genera autoestima. Nosotros tenemos que en nuestro grupo generar personas con autoestima, personas que se atrevan, personas que sean capaces de plantearse desafíos. ¿Y cómo se construye esto? Para que esto no sea un discurso, sino realmente pasar a la acción. Bueno, él dice, miren, la mejor manera de realizar esto es que vayamos construyendo experiencias exitosas previas, pequeños logros. No vayamos a ese gran logro. Vayamos a que paso por paso, escalón por escalón, se sube una escalera, y de esta manera vamos a ir construyendo estas experiencias que nos van a ir haciendo sentir más seguros de nosotros mismos. Un modelado indirecto. Si vemos a otros que son capaces de realizar esa tarea, la pregunta inmediata es ¿por qué ellos pueden y yo no? Esto es un buen estímulo, dice Bandura, ver que otros lo pueden realizar y que no son ni extraterrestres ni superdotados. Son personas que han puesto decisión, que han puesto esfuerzo. Quizá nunca lleguemos a hacerlo con esa maestría, pero sí que podamos intentarlo. Persuasión verbal. Un externo le da confianza a sus capacidades. Es ese famoso gesto que nosotros decimos, tanto como dirigentes como como profesores, vamos, ¿cómo que no podés? Yo confío en vos, yo tengo confianza en vos, estoy seguro que vas a poder hacerlo. Por lo menos intentalo, te vamos a ayudar, te vamos a apoyar. Esto es persuasión verbal. Y finalmente, mire qué interesante. Hay algunos que no arrancan ni en bajada. Entonces hay que darle un empujón, hay que darle una sacudida, como lo nombra así el propio autor, que es una energía que te impulsa a conseguir ese objetivo que por ahí está medio en duda, que no tenés idea cómo hacerlo. Y fíjense cuántas veces que hay personas que nos dicen, mirá, la verdad que estaba en un bajón y hablé con fulano y la verdad que después de hablar con él dije, sí, esto es lo que tengo que hacer y me decidí. Bueno, esto también impulsa. Por lo tanto, construyan experiencias exitosas, pongan ejemplos, hablen siempre con su gente y denle ese marco de confianza, confíen en los demás, pero no una confianza que sea ilusoria, una confianza basada en fundamento. Confío porque sé que lo podés lograr. No es confianza para tirarlo a los leones, ¿eh? No es confío y se lo digo y no lo creo. Sé que lo vas a hacer mal, pero te digo por corrección política, sí, yo confío en vos. Si no tengo confianza, se lo tengo que decir. Y le tengo que decir, no, mirá, me parece que todavía no estás para esto. Me parece que te está faltando estas cosas. Y siempre con la idea de que se puede lograr, que se puede consolidar, pero que quizá le tengamos que dedicar un tiempo a la formación y al entrenamiento. Si no, no es confianza, si no es realmente una actitud poco ética por parte del líder. Inducir a alguien a que haga cosas para las cuales no está preparado. Y la sacudida en el caso final. Otro autor muy interesante es Pink, que desarrolla una teoría motivacional donde junta 3 dimensiones. Dice, para que una persona esté motivada tiene que tener propósito, tiene que querer hacer algo, tiene que tener un sentido, el propósito te da sentido. Tiene que tener márgenes de autonomía, márgenes de libertad para poder desempeñarse en esos niveles. Nadie crece en un corsé de hierro. Nadie crece en un ámbito donde no nos genere posibilidades, donde no nos permita el error, donde el error se castigue continuamente. El error es parte del proceso. Ahora, ojo, no es cuestión de que el error se instale como lo correcto. No, si está el error tenemos que ver cómo superarlo, pero todos en el camino nos equivocamos. Hay que dar oportunidad a que alguien se equivoque y que pueda rectificar y que pueda darse cuenta de cuál es su déficit. Y finalmente la maestría. En la medida en que logremos cada vez mayor habilidad en las cosas que hacemos, vamos a lograr mayor índice de motivación, cuando cada vez dominamos más aquello que hacemos. Por lo tanto, para finalizar esta idea de
de motivación, me voy a apoyar en la psicología positiva, que es una rama de la psicología que surge más recientemente, donde en lugar de trabajar sobre las cuestiones de patologías o de problemáticas, trabaja sobre las acciones positivas, sobre la motivación y la búsqueda de felicidad. Hay dos autores, Seligman se lo reconoce un poco como el impulsor de esto, y hay un autor que lo pueden googlear, pueden ver sus escritos y también sus videos, Mihaly Csikszentmihalyi, que va a desarrollar lo que se conoce como la teoría del flow o del fluir. ¿Qué es el fluir? Es esa sensación en la cual prácticamente perdemos el sentido del tiempo. Estamos tan ensimismados en la tarea que estamos haciendo, estamos tan metidos que a veces nos preguntan, che, pasaron 3 horas, 4, ni cuenta me di, estoy tan metido en esto que me desconecté del mundo. Bueno, esto es lo que Csikszentmihalyi llama el flow, el fluir. Y dice que para eso tiene que haber un objetivo claro, desafío, estar enfocado, percibir que vamos mejorando, concentrarnos plenamente en lo que hacemos, controlar la actividad, y acá se nos suele dar la alteración del sentido del tiempo. Eso es la diferencia entre fluir, flujo de energía, y entropía. Entropía es la pérdida de energía, la dispersión de energía. Por eso no es recomendable el multitask, la multitarea, esta cuestión de que estamos al mismo tiempo haciendo 4 o 5 cosas. Atendemos el teléfono, damos la charla, miramos el WhatsApp, hacemos... para aprovechar mejor nuestro tiempo y para lograr cosas más exitosas, concentrémonos. Si vamos a estudiar, dejamos el celular de lado, dejamos la cuestión, nos concentramos en eso. Es preferible 15 minutos de trabajo concentrado que 1 hora con dispersiones. Es muy importante tener control sobre la cantidad de energía que perdemos ante cosas que resultan importantes para nosotros realizar. Por eso es fundamental el enfoque, la concentración. La cultura organizacional, no puede haber liderazgo. Nosotros hablamos recién de liderazgo y después hablamos de motivación. Pero todo esto dijimos que se daba en un marco de una organización y vimos cuáles son los principios de calidad. Bueno, una de las cosas fundamentales que tiene que construir toda organización es su propia cultura organizacional. ¿Qué es la cultura organizacional? ¿Qué valores, normas, formas de pensar, actuar, hacer las cosas son las que definen la personalidad de una organización, su identidad y su impacto tanto en el interior como en el exterior en términos de prestigio y reputación? Fíjense qué importante que es la cultura organizacional. Cuando entramos a un lugar, la cultura organizacional nos da el sentido que tiene esa organización, qué valores, qué normas, cómo se piensa, cómo se hace ahí adentro. Esto es muy, muy importante. Y tenemos de esta manera culturas fuertes y culturas débiles. Culturas donde realmente no producen impacto en los sujetos y culturas donde uno dice, che, me quiero poner esta camiseta porque acá me gusta, me siento pleno, me encanta trabajar acá, me gusta cómo esta gente piensa y yo quiero ser parte de esto. Eso es una cultura organizacional fuerte. El clima, por el contrario, el clima organizacional es cómo nos sentimos adentro de esa organizacional. Fíjense que acá hay dos cuestiones. Cuando hablamos de clima organizacional, hablamos de percepciones colectivas, cómo se siente el conjunto de la organización. Para esto hay muchas técnicas de investigación y se hacen estudios en el interior de las organizaciones viendo a ver cómo está el clima organizacional. Cuando hablamos de clima psicológico, es cómo se siente un sujeto dentro de ese esquema. Entonces, por ejemplo, podemos tener que la mayoría está muy conforme y hay uno que se siente terriblemente mal y que se quiere ir. Y dice, esto no es para mí, esto no me gusta, esto no es lo mío. Entonces, ahí hablamos de clima psicológico. Y esto se va generando entre los integrantes de la organización, implica poner en juego cuestiones de vínculos, cuestiones emocionales, motivacionales, morales e incluso físicas, que influyen en el desarrollo y desempeño de la productividad de una organización. Yo acá rápidamente les voy a mostrar un modelo de cultura organizacional. Por ahí decían que soy el presidente
la Comisión de Educación y la Academia Olímpica. Bueno, miren, el olimpismo tiene una fuerte cultura organizacional, tiene una fuerte cultura que impulsa, y fíjense, ahí lo define claramente, todos ustedes pueden leer, no voy a leerlo yo. Ahí tienen básicamente, desde el punto de vista filosófico, qué es lo que impulsa la idea del olimpismo. Y para ello lo construye, acá podríamos tener lo que llamamos la finalidad, el objetivo final del olimpismo, poner el deporte al servicio del desarrollo armónico del ser humano, es decir, verlo de manera integral, buscar una sociedad pacífica y buscar la dignidad humana. ¿Sobre qué valores construye? Sobre los valores de la excelencia. ¿Se acuerdan que yo les decía qué es la cultura? Misión, visión, valores, bueno, normas. Acá tenemos los valores olímpicos, son 3. Uno de ellos es excelencia. Miren lo que dice, dar lo mejor de sí mismo. No es solamente querer ganar. Está bien querer ganar, es importante, y sobre todo en un deportista de élite, de alto rendimiento. Pero nosotros podemos ser excelentes, debemos ser excelentes en los patios de nuestras escuelas, en esos patios de chicos con mayores dificultades y por ahí con grandes carencias. Dar lo mejor de sí mismo. No es tanto cuál es el resultado, sino realmente el compromiso que hemos puesto para tratar de lograr eso. Fíjense cuando a algún deportista le preguntan cómo te sentís y dice me sentí vacío porque di todo en la cancha. Claro, no tiene más para dar. A veces gana y a veces no gana. A veces el rival es superior y te vence. A veces vos hacés las cosas tan mal que otro rival que no tenía oportunidad con vos termina ganándote. Ahí no diste lo mejor de vos mismo. Ahí no fuiste excelente. Ahí perdiste vos. Hay diferencias entre perder y que te ganen. Te ganan cuando el otro es mejor. Te superan cuando el otro es mejor. Y eso en el mundo del deporte se ve todos los días. Uno a veces se prepara enormemente, da lo mejor de sí mismo y el rival es mejor y nos gana. O la organización con la cual competimos es mejor y tiene mejores resultados. Pero lo importante es que podamos construir el camino de la superación de las metas personales. Ponernos metas y tratar de esforzarnos en ser y hacer lo mejor posible. En el mundo de las organizaciones, en el mundo de la vida, en el mundo de la vida cotidiana y en el mundo del deporte. La amistad, tratar de buscar un mundo, como les decía, más pacífico. Nosotros podemos convivir sin necesidad de agredirnos, sí de expresarnos claramente, sin miedo a lo que decimos, con entidad moral y sostener lo que estamos diciendo, y buscar principios que nos hagan trabajar en el espíritu de equipo, en el optimismo, en la comprensión mutua, tratar de entender al otro. Entender no quiere decir aceptar, no quiere decir que tengamos que estar de acuerdo con lo que sucede, pero sí entender lo que le está sucediendo. Y el mundo del respeto, respetarse, empezar por uno mismo. Acuérdense que yo les decía que el liderazgo empieza por el autoliderazgo, respetarnos nosotros de manera integral, al medio ambiente y sobre todo el fair play o el juego limpio. Ya vamos entrando en el último tramo de la charla, donde vamos a ver algunos componentes de la gestión. Bueno, la planificación es uno de los componentes de los procesos de gestión. No podemos realizar algo si primero no lo planeamos. Hay 2 modelos. Ustedes seguramente habrán tenido quizá alguna materia que sea diseño de proyectos y demás. Bueno, acá hay una metodología que es tradicional. Partimos que armamos un plan, lo ejecutamos, vemos cómo se va cumpliendo y llegamos a algo. O sea, este árbol lo queremos transformar en esta otra cosa. Bueno, acá hay relaciones de causa-efecto que están más o menos establecidas. Ahora recuerden que la planificación nunca asegura el éxito, solamente achica los márgenes de incertidumbre. Producto de la industria del software empezaron a aparecer estas otras metodologías que se conocen como ágiles, metodologías ágiles, que si bien trabajan sobre la idea del planeamiento, empezaron a cambiar algunos de sus paradigmas. Por ejemplo, miren acá esta palabra, más que. No dice en lugar que o suprimir a, no dice eso, dice más que. Entonces, ¿qué dice las metodologías ágiles?
que más que procesos y herramientas que son importantes, que son necesarias, que son fundamentales, como la dijimos al principio, pero además de eso, hay que trabajar en las interacciones de las personas. Ver cómo interactuamos con el otro, la construcción de los vínculos, y esto también, no es esto o lo otro, son las dos cosas, pero esto es fundamental, tenemos que empezar a revisar esto, porque se está viendo que los grandes logros se dan fundamentalmente no tanto por estos procesos que a veces están muy descritos y que nadie cumple, y a veces se da más por compromiso de aquellos que están llevando adelante las acciones. El producto en funcionamiento, cuando yo les hablaba del hacer, no archivar y juntar papeles y papeles y papeles con una documentación tremendamente exhaustiva y nunca pasamos a la acción. Hay que empezar a hacer las cosas con la suficiente documentación como para que respalde, pero después la cosa hay que ir armándola en función de cómo se da produciendo. Es lo que ustedes conocen como trabajar con el emergente, fundamentalmente. Empezar el proceso, si vemos que surgen algunas cosas, ver cómo lo vamos acomodando y hacer un mix entre plan y resultado de la propia acción. Es decir, entre planificación y emergencia. Colaborar con el cliente, o sea, colaborar con la persona que es destinatario de nuestro servicio. Si estamos trabajando en un gimnasio, hay que preguntarle a la persona cómo se siente, cómo lo ve, si está viendo cambios, si está viendo resultados. Si estamos trabajando con un deportista o con un alumno, lo mismo. Más que lo que llaman una negociación contractual. Ah, no, esto es lo que a mí me corresponde y yo de acá no salgo. La idea es poder trabajar más de manera colaborativa e ir viendo los efectos que vamos generando en las personas, en los grupos y en las organizaciones, e ir interactuando con eso. Y una respuesta rápida al cambio. Cuando vemos que las cosas se están dando de alguna manera, no tenemos que seguir un plan fijo. Si el plan nos damos cuenta que en vez de llevarnos al lago nos lleva al precipicio, hay que cambiar el plan. Es decir, ahora tampoco es cuestión de estar cambiando de plan todos los días, porque si estamos cambiando de plan todos los días es que no lo hicimos muy bien. Entonces, hay que hacer un mix entre estas cuestiones, nunca perder de vista cuál es el destino al que estamos buscando e ir trabajando con estas cosas. Yo les había hablado en un momento de esta idea de riesgo. Normalmente cuando hablamos de riesgo, solemos asociarlo, yo lo veo cuando hago estos ejercicios, cuando los grupos por ahí son más chicos, podemos hacer una nube de preguntas, o de respuestas, o de palabras, mejor dicho, y vemos que en general la palabra riesgo la asocian a peligro. Sin embargo, fíjense, el riesgo que está corriendo este amigo nuestro, que está enfrentado frente a esta trampera con queso. ¿Qué puede pasar acá? Pueden pasar dos cosas. Que le salga bien y se coma el queso, o que le salga mal y la trampera lo atrape. Por lo tanto, fíjense acá, ¿está corriendo un riesgo? Sí, pero riesgo no significa solamente esto, que la trampera lo atrape. También significa esto, la posibilidad de obtener lo que quiero. Por lo tanto, en la gestión moderna se habla de pensamiento basado en riesgo. ¿Y qué hay que hacer con el riesgo? ¿A qué es igual el riesgo? Al efecto de la incertidumbre. Este amigo nuestro no sabe qué va a pasar cuando hace esto, cuando inicia esta acción. Y nosotros tampoco sabemos exactamente cómo nos va a ir cuando hacemos algo. Empezamos un partido, no sabemos cuál va a ser el resultado. Empezamos un trabajo nuevo, no sabemos cuál va a ser el resultado. Empezamos una relación de pareja, no sabemos cuál va a ser el resultado. ¿Qué hay? Hay un efecto de incertidumbre, no sabemos bien qué pasa. Entonces, ¿qué decimos? Corremos el riesgo. Este amigo va a correr el riesgo, va a intentar hacer esto. Le puede salir bien, le puede salir mal. ¿Cómo se calcula el riesgo? Probabilidad de ocurrencia por impacto. Esto es una fórmula. Y para eso tenemos que trabajar con evidencia. Miren, si este amigo nuestro iría al INDEC de las Lauchas, ¿qué le diría? ¿Qué buscaría?
¿Cuántas de nuestros colegas resulta que quedaron atrapados al intentar hacer esto? Y entonces iban a tener una estadística. Le va a decir que cada 100 que intentaron atrapar el queso, no sé, 70 quedaron atrapados y 30 lo lograron. O sea que la probabilidad está en contra nuestra. Muy bien. Y la segunda pregunta sería, ¿y al que lo atrapó, qué le pasó? Bueno, de ese 70% que lo atrapó la trampera, apenas el 1% tuvo o murió en el intento. El resto, a lo sumo, estuvo 2 días con la cola puesta en un poco de hielo y se le pasó. Y listo. Entonces, ¿qué hacemos? Calculamos cuánto de probable es que ocurra tanto uno como otra cosa y cómo impactaría. Si acá simplemente corremos el riesgo y el impacto es que en el peor de los casos 2 días de hielo, entonces corremos el riesgo. Ahora, si nos diría que el 99% de los que intentaron atrapar los que intentaron agarrar el queso quedaron atrapados y de ese 99%, el 99% se murió, bueno, entonces ahí analizaríamos de otra manera y ahí nos preguntamos, ¿vale la pena correr este riesgo? Por lo tanto, la gestión basada en riesgo es fundamental en la gestión moderna y se calcula permanentemente. Les digo 3 cosas para ya entrar en el cierre. Este es un piso de goma que vemos en un gimnasio. El que fabrica el piso se da cuenta que en algún momento en la cinta de producción empiezan a aparecer algunos de los bloques con agujeros. Bueno, evidentemente la máquina está fallando. ¿Qué hace? Y saca de circulación a todos las unidades rotas que no sirven y las vuelve a reciclar o las vuelve a fundir y vuelve a hacer el trabajo. ¿Cómo se llama esto? Corregir. ¿Qué hizo? Corrigió la situación. Ahora, cuando nosotros trabajamos con personas, fíjense que acá ha habido un accidente. Yo siempre digo, ¿qué le pasó a este? Estábamos en el gimnasio, hizo una sentadilla mal hecha y terminó con una lumbalgia. Hubo que sacarlo en camilla. Bueno, ¿qué puede pasar acá? Acá podemos aplicar una acción correctiva. ¿Qué es una acción correctiva? Podemos decir, vamos a arbitrar todos los medios, todo lo que está a nuestro alcance, para que a otra persona no le vuelva a ocurrir lo mismo. Pero a este no tiene solución. A este ya lo complicamos la vida. Por lo tanto, en nuestra profesión, la corrección no se puede aplicar porque no podemos sacar a las personas del camino y decir este no sirve, está roto. Esto no funciona con nosotros. Como somos prestadores de servicio, ¿qué decimos? Bueno, la acción correctiva está bien, pero tiene un cierto margen de peligro. ¿Por qué? Y porque este quedó muy afectado. Nosotros podemos corregir a futuro que no suceda otro accidente, pero a este ya le pasó y nos puede traer serios problemas. Por lo tanto, la acción correctiva la utilizamos, pero tiene sus inconvenientes. ¿Qué es lo ideal? La acción preventiva. ¿Qué es la acción preventiva? Si nosotros sabemos que esta persona en algún lugar nos han contado que no es que fue por una sentadilla, venía caminando y se tropezó con una máquina de esta y se cayó. ¿Por qué? Porque está desordenado el gimnasio. Entonces, ¿qué hacemos como acción preventiva? Nosotros queremos, o mejor dicho, no queremos que en nuestro gimnasio ninguno se lastime por esta causa, porque hemos visto que en otro lado ha pasado. Entonces, la acción preventiva es tratar de tomar todas las situaciones posibles, tratar de tomar todas las previsiones como para que no nos suceda, porque sabemos que ha sucedido en otros lugares. Evidentemente no podemos tener un control absoluto de la vida ni de las cosas. Hay veces que hay cosas que suceden y a pesar de las previsiones que tomamos, igual sucede. Estamos ante el caso de un accidente. Entonces, ¿qué es lo ideal para actuar? Estas 3 cosas. La corrección no la podemos aplicar. Sí, en la prestación de nuestras acciones vamos a manejarnos con acciones correctivas y preventivas. Lo ideal son las acciones preventivas.
Solamente podíamos aplicar corrección en el caso de las máquinas equipamientos. Si vemos que una máquina se rompió, hay que sacarla. Si vemos que una computadora no sirve, la cambiamos por otra. Ahí sí tenemos corrección, pero en un material. Pero estamos hablando de la prestación de servicios con personas, que es lo que básicamente nosotros hacemos. Hay que promover las buenas prácticas, las cosas que están bien, impulsarlas y tratarlas de desarrollar. Y las malas prácticas hay que ponerle tarjeta roja. No alcanza solamente con hacer las cosas que están bien. También tenemos que evitar hacer las que están mal. Una no compensa a la otra. No es, y hacemos todas estas cosas bien y también hacemos esta otra mal. No, hay que tratar de corregirlas y continuamente mejorar. El liderazgo es fundamental para el desarrollo de organizaciones de calidad, pero también para nuestro propio desarrollo individual, para el desarrollo de nuestros grupos, para el desarrollo de nuestras clases, para el desarrollo de nuestras familias. Para eso tiene que existir motivación. En la medida en que aumenten los niveles de motivación y fundamentalmente de motivación intrínseca, que es la propia, la que tenemos internamente, ese motor que nos hace funcionar interno, en esta medida, una buena sinergia entre liderazgo y motivación nos va a ayudar y en mucho a obtener organizaciones exitosas. Pero esto se da en un marco de una cultura organizacional. Y dentro de una de las funciones del liderazgo está en promover un buen clima de trabajo para que todas las personas tengan la oportunidad de sentirse cómodas, de sentirse felices, de poder trabajar, y si alguno cree que no es el lugar indicado para él, tenga la oportunidad de desvincularse, porque esto pasa a veces. En algunos lugares no funcionamos y en otros funcionamos muy bien. Entonces, si vemos que no estamos funcionando, que no nos gusta, que no nos sentimos bien, que vamos a ese lugar y no nos nutre, sino que vamos a sufrir, bueno, es preferible dar un paso al costado y buscar algún otro lugar donde podamos desempeñarnos mejor. Por lo tanto, liderazgo, motivación, cultura y clima son 4 dimensiones fundamentales para lograr organizaciones que sean exitosas, que propendan al desarrollo de las personas y que promuevan mejores organizaciones y mejores comunidades. Y con esto nos vamos a las preguntas. Bueno, muchísimas gracias, Carlos. La verdad que la explicación estuvo increíble. Se comprendió un montón de cuestiones que a veces uno tiene dudas. Así que bueno, te agradecemos un montón. Estuvo espectacular. Muchas gracias. Vamos a las preguntas. Chicos, saben que el que quiere preguntar por micrófono avisa por el chat y nosotros les habilitamos el micrófono. Mientras tanto tenemos a Corrente Lucas que pregunta, ¿podría dar ejemplos de sacudida? ¿Cómo? Si podría dar ejemplos de sacudida. Ejemplo de sacudida. A ver, les voy a poner uno de una película, que seguramente lo habrán visto. Cuando Rocky pierde el título del mundo, va a entrenar con Apollo Creed, que era su rival anterior. ¿Se acuerdan de esa frase? ¿De esa escena? Cuando Apollo Creed le pregunta, ¿por qué te está yendo como te va? Apolo le dice, porque perdiste la mirada de tigre. Le pega una sacudida, lo lleva al gimnasio de un barrio muy duro, donde él empezó a entrenar, y eso fue una sacudida para él. Y le repetía continuamente, tenés que recuperar la mirada de tigre. ¿Qué le estaba diciendo? Perdiste la pasión, te transformaste en algo que no es ser un campeón del mundo, por eso perdés. Ahí tienen un ejemplo. Otro ejemplo, les voy a poner también de un deporte de combate. Si ustedes vieron Karate Kid, por ejemplo, en el momento en que el entrenador del Team Cobra, del Cobra Team, le dice, rompele la pierna en la semifinal al protagonista, a Daniel, ¿qué le dice Miyagi?
sacá tu mejor karate de adentro, eso es una sacudida. O sea, vos podés. El otro estaba tirado en el piso y decía, oh, no puedo, vos podés, sacá tu mejor karate de adentro, vos sos capaz. Tenía confianza en lo que podía dar. Bueno, ¿cómo termina esa escena? Termina con esa famosa patada de la gansa y termina ganando el torneo. Ahí tienen dos ejemplos. Un ejemplo más no novelesco, digamos, de la vida cotidiana, cuando a vos te está yendo mal en algo y viene un amigo y te dice, ¿qué es lo que estás haciendo? Pero vos te das cuenta de lo que estás haciendo con tu vida. A ver, ¿vos estás para esto? ¿Dónde estaban tus expectativas? ¿Dónde estaban tus cosas? ¿Por qué abandonaste tus principios? ¿Por qué dejaste de hacer las cosas que te hacían feliz? Y eso es un sacudón. Eso es una sacudida. ¿eh? Esto lo vivimos diariamente en la vida. Nuestras familias, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros psicólogos, nuestros directivos, muchas veces nos tienen que ayudar cuando ven que estamos flaqueando y que estamos abandonando estas cosas y que no nos estamos preocupando en ser la mejor versión, sino que estamos adoptando una versión que en lugar de ser el original es una fotocopia de nosotros mismos. Ahí cabe la sacudida. Claro, increíble. Una sacudida más. Les voy a poner un ejemplo bien real. Si ustedes se acuerdan, cuando el Chaparretegui estaba dándole la charla, apenas terminaban los partidos a las Leonas, ¿qué les decía? ¿Qué les dijo 2 o 3 veces? No ganaron nada. Acababan de ganar el torneo y acababan de clasificar para la final. ¿Qué les dijo? Sacudida enorme. No ganaron nada. La que viene es la final, que fue con Holanda. ¿Y qué hicieron con Holanda? Y dieron todo lo que tenían que dar. Dieron lo mejor de sí. Excelencia. Holanda fue mejor y ganó. Claro. No sé si a este chico le he contestado lo que preguntó y si le sirvieron esos ejemplos. Que ponga en el chat si le sirvió o si tiene otra idea. Perfecto. Mientras que le habilitamos el micrófono a, ¿cómo se llama? A Escalante Osorio, acá hay otra pregunta. Cuando uno de los integrantes genera mal clima, ¿cómo hace el líder para cambiar esa situación? ¿Qué herramientas se puede aplicar? El primero es llamarlo aparte. Normalmente, normalmente las observaciones o incluso las observaciones que uno hace sobre alguien no conviene hacerla en público. Siempre conviene en público la felicitación. Si vemos que alguien hace bien algo, hay que felicitarlo públicamente, hay que decir, mirá, sirve como ejemplo, sirve como esto que dice Bandura, ver qué otros hacen. Ahora, cuando alguien realmente está generando situaciones de conflicto, la primera cuestión es llamarlo aparte, conversar sobre la cuestión, tratar de ver cuáles son los problemas, por qué se está comportando de esa manera, y de repente nos damos cuenta que es una persona que siempre se ha comportado bien y que, bueno, está teniendo un problema familiar enorme y que esto de que cuando llegamos a casa colgamos los problemas del perchero y entramos a casa sin problema, eso es mentira. O cuando llegamos al trabajo colgamos los problemas de la casa en el perchero del trabajo y acá los seres humanos no funcionamos así. Las cosas que tenemos, las cosas que nos duelen, las cosas nos hacen estar mejor o peor. Y a veces tenemos muchas conductas que no tienen nada que ver con la situación en sí del trabajo o con nuestros compañeros, y lo que estamos haciendo es expresando una situación de angustia o una situación de malestar. Bueno, hay que llamarlo aparte y preguntarle. Si la situación es de carácter interno, ver cómo resolvemos el conflicto. El conflicto no hay que tenerle miedo. El conflicto hay que gestionarlo. Cuando aparece el problema, pero para poder gestionarlo, tenemos que saber de qué se trata. O sea, hay que ver qué es lo que nos está llevando a esa situación y trabajar sobre eso.
Si el problema es familiar o individual y está fuera de nuestro alcance, buscar la posibilidad de que reciba algún tipo de apoyo, de terapia, de ayuda profesional o algún tipo de ayuda para que pueda resolver el problema. Y si la conducta persiste y persiste y persiste, bueno, ahí tenemos que tomar o un alejamiento preventivo, es decir, bueno, tomate unas vacaciones, tomate un tiempo, y si vemos que no va ni para atrás ni para adelante, que de ninguna manera funciona, bueno, hay que plantearse seriamente hasta qué punto le sirve a él y le sirve a la organización permanecer juntos. Es como, salvando las diferencias, como en una pareja, ¿no? Hay momentos en que uno llega a un punto en que ya por más que habló todo, por más que dijo todo, no va ni para atrás ni para adelante. ¿Qué es lo mejor? Tener una desvinculación correcta, adecuada, cada uno hace su vida y seguimos cada uno con nuestras cosas. Pero a veces forzar una relación no nos lleva a buen puerto. Tenés toda la razón. Bueno, a ver si Escalante Osorio tiene habilitado el micrófono. Ahí está. Así que Hola, puede preguntar. muy bien. Tenía dos preguntas. Una la acabas de responder recién en cuanto a si la sacudida no funciona, ¿cuál podría ser el siguiente método para poder utilizar y poder solucionar el problema? Y la otra pregunta que tenía para hacerte es, los ejemplos que estuviste dando de sacudidas son como más motivacionales para deportistas o para personas que están a punto de realizar alguna actividad y que necesitan como esa sacudida justamente. ¿Existe alguna forma también más burocrática, por así decirlo, de promover esta sacudida o de tratar de que la persona que está pifiando en algún punto pueda mejorarlo? Que no sea solamente con un vínculo emocional o sea algo charlado, sino que haya algún papel o algún trabajo que tenga que realizar para poder mejorar en algún aspecto. Y mira, en criollo, hablándote claramente, sí. Si vos te referís a lo burocrático como alguna medida, alguna cuestión, aparte de primero haber hablado y demás, la cosa sigue. ¿Qué haces? Y le haces un acta. Te sentás y lo escribís. Y se lo das. Mirá, esto es lo que pasa. Después del acta funciona una sanción. Y después lo rajás, si no tenés más camino. ¿Qué va a hacer? Lo que tenés que dar siempre es oportunidades a que la conducta se rectifique. Lo que no hay que hacer es empezar por echarlo. Pues identificaste la situación, lo llamaste y conversaste sobre el problema. Está clara la situación, la vuelve a repetir. Bueno, mira, ya hablamos de esto. Ahora vamos a dejarlo por escrito. ¿Por qué? Porque después, desde el punto de vista de la gestión, si vos tenés que tomar alguna medida, tenés que justificarlo. Y tenés que explicar por qué hiciste esto, para que no sea una conducta discriminatoria ni para que sea una conducta agresiva o de persecución. Entonces vos decís, mira, primera cuestión, me senté y hablé, no funcionó. Nos pusimos de acuerdo en que íbamos a hacer estas cosas, no funcionó. Bueno, lo dejamos por escrito, tampoco funcionó. Lo suspendimos 2 días, no funcionó. Bueno, ¿qué más vamos a poder hacer? Entonces, esas son sacudidas progresivas. Quizá la persona cuando se vean ante la situación de que o cambia o se va, quizá reaccione. Hay algunos que no reaccionan nunca. Muchas gracias. Sí, es mejor estar cubierto también ante el momento de tomar la decisión, que no quede solamente en palabras, sino que también quede escrito. Y claro que sí, porque después, lamentablemente, no lamentablemente, como decíamos, hay procesos que son de orden legal y en una organización, cuando tenemos que lidiar con muchas personas al mismo tiempo, estas cosas son posibles que sucedan. Por lo tanto, tiene que estar siempre cubierto. Lo mismo que en la escuela, cuando ven que se van repitiendo algunas situaciones, bueno, tomen todas las medidas y que las medidas sean progresivas. Traten de hablar con las familias, traten de ver cuál es el problema, hablen con la directora, vayan viendo y vayan tratando de encauzar el problema. Pero tengan antecedentes como para decir, intentamos todo lo que estuvo a nuestro alcance. Muchas gracias. No, al contrario.
Bueno, gracias a los que están poniendo que les sirvió, que les pareció bien. Esa era la intención. Sí, bueno, muchas gracias, Carlos, por toda tu dedicación, por toda la charla que salió buenísima, por la excelente forma que tenés de explicar. Y bueno, chicos, esto ya termina. Nos vemos a las 2 de la tarde con el profesor Costa Ezequiel, que nos va a hablar sobre las ciencias y desarrollo de la fuerza y la hipertrofia muscular. Así que bueno, acá terminamos. Un abrazo virtual para todos y nos vemos. Muchas gracias, Carlos, de vuelta. Ana, no se pierdan esa charla porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo a nivel social es la pérdida de la fuerza. La fuerza es fundamental. Bueno, ya chicos, Fuerza, ya escucharon a Carlos. Vamos todos a esa charla a las 2 de la tarde. la fuerza es fundamental como capacidad motora y sobre todo a medida que nos vamos poniendo más grandes, yo a veces veo que algunas colegas o algunos amigos dicen, no, pero yo ya tengo, no sé, tengo 50, ¿qué voy a ir al gimnasio? Yo, fuerza a esta edad, es cuando más necesitas no perder todo el tema, porque eso va de la mano de todo el componente hormonal, va de la mano de lo actitudinal, es fundamental para el cerebro. Sí, Entrenen fuerza, como dice mi amigo Horacio Anselmi. sí, sí, justamente, sí, estoy completamente de acuerdo. Y he escuchado a Anselmi diciendo eso, así que sí, completamente de acuerdo. Ok, Así que bueno, nos vemos, muchas gracias. Y esto es todo. Nos vemos. chau, chau. Gracias a ustedes. So if you want something to hold on to, gotta find it first. But here I am, 'cause I've been laying under palm trees, waiting for the summer, knowing there's nowhere to go.